Alabado sea el nombre de Jesús. Y así le invito a buscar su Biblia en Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24. Tiene que ver con las palabras que daba Cela. Amén. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Amén. ¿Tenemos la palabra? Amén. Así dice la Escritura. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Haz prosperar Dios tu palabra en esta tarde y sigue ministrando nuestras vidas. Habla de manera especial a cada corazón en este lugar. Y te pedimos ahora que bendiga mediante tu palabra, hablando a nuestros corazones, inspirando el corazón de cada uno de tus hijos, para que también, Señor, sean tocados en este servicio y puedan ser motivados, como decía nuestra hermana Blanca, Señor, en sus palabras, y puedan ellos también, oh Dios, ser motivados y levantarse de esta congregación más mujeres, de manera que a medida que tú traigas las almas al conocimiento tuyo, a la salvación tuya, podamos tener también mujeres que sirvan en este lugar. Pedimos tu bendición y pedimos que esta palabra hoy sea, oh Dios, puesta en la mente y el corazón de cada hijo tuyo de manera especial. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hablar, ya usted sabe el tema, está ahí, usted lo tiene ahí puesto el tema, ¿verdad? Mujer, un embajador de amabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando las palabras del apóstol Pablo, escrita a esta iglesia en Colosa, podemos ver una motivación que Pablo está dando a los creyentes en cuanto al servicio al Señor. Y le está diciendo que todo lo que hagáis, le dice con estas palabras, hacedlo ¿de qué? De corazón. Mire, y dice como para el Señor y no para los hombres. Y eso realmente nos motiva a nosotros, pero también nos pone, como pudiéramos decir, en alerta. ¿De qué manera yo estoy sirviendo al Señor? Si lo hago por mera rutina, lo hago por cumplir quizás o estar en algo dentro de la iglesia, en alguna función, o si lo hago porque he sido llamado por el pastor a ese servicio, o tal vez he sido llamado por alguna otra persona que me animó o me estimuló a hacerlo. Pero lo interesante está en que de la manera que tú hayas entrado, porque siempre hay una vía por la cual usted entra a un servicio, pero lo que hace falta entender es que cuando vamos o se trata de servir al Señor, hay que hacerlo de corazón. Esa es la primera palabra que hay que abrazar en este día. Lo que usted haga, hágalo como para el Señor y no para los hombres. ¿Estamos claros? Y lo mismo que usted puede hacer. A veces pensamos, bueno, ¿qué significativo puede ser que yo barra aquí el templo? Bueno, lo voy a hacer como para el Señor. Y esa palabra me va a decir a mí que lo que voy a hacer, lo voy a hacer excelente. Voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a entregar todo de mí, en lo más mínimo, hermano. En cualquier tipo de servicio que usted haga para Dios, cuando usted lo hace de corazón y teniendo presente al Señor y no para los hombres, usted se esfuerza un poquito más. Si es para el pastor Arjunis, no hay problema como quede. Es un poquito exigente, pero no hay problema como quede. Pero si es para el Señor, eso implica responsabilidad. Eso implica compromiso. Eso implica entrega. Eso implica dedicación.
Amén. Eso implica esfuerzo. Eso implica, como dicen los mexicanos, echarle ganas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario tener presente a quién estamos sirviendo. Es lo primero ahí, a evaluar en ese versículo, y todavía no he entrado, ahí es lo que vamos a tratar hoy, pero dice, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa. Si usted no lo sabía, en todo lo que usted sirva a Dios, hay una recompensa de parte de Dios. El hombre nunca va a ser tan preciso ni exacto en recompensar. Aunque a veces usted espera su recompensa terrenal, quiero decirte, en lo celestial hay una recompensa mayor. Y la mejor recompensa viene de parte de Dios, aunque sea todavía en esta tierra. Él, cuando te recompensa por lo que tú haces, puede ser en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos está diciendo que vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, no podemos hablar de un embajador de amabilidad, que es el título para esta graduación, y es lo que realmente están esforzándose en lograr, porque ya les dije, están en un proceso. No es que, es como dijera Pablo, no lo hemos alcanzado ya, pero están en el proceso de alcanzar ser directamente ese embajador de amabilidad. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. El ujier es más que una persona que recibe y acomoda a los que van llegando en la congregación. Es más que eso. Es un siervo de Dios, y por eso enfatizaba hace un rato en que usted debe mirarle a ellos con respeto. Son siervos de Dios. Ellos son un embajador de amabilidad. Ellos están llamados a reflejar el amor de Cristo desde el saludo y en todo el servicio y hasta en la despedida. Es el ujier precisamente el que te va a transmitir desde que tú llegas una sonrisa. Tal vez tu día no fue el mejor, pero cuando llegas a la iglesia, estas personas que usted ve aquí, va a ser la encargada mediante Dios de transmitirte una sonrisa que refleje la presencia de Dios. Son estas personas las que van a transmitir un gesto de servicio y de disponibilidad cuando usted llega a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es importante reconocer que su labor, aunque a menudo parece ser como que discreta, es vital para el ambiente espiritual de la iglesia. ¿Escuchó? Es importante. El ujier es un representante de Jesucristo que trata directamente con las personas cuando llegan a la iglesia por primera vez. Es decir, que ellos con este compromiso y responsabilidad hoy están diciendo, en otras palabras, que al estar en una de las puertas del templo para recibir a alguien, es como si el Señor mismo estuviera recibiendo a esas personas. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo no sé si a la congregación eso le dice algo. Que usted sepa que mediante estos siervos, cuando usted llega, usted va a ser bendecido. Y usted va a ser bienvenido. Y usted va a ser recibido por cada uno de ellos. Porque van a ser como representantes del reino de Dios en cada una de sus posiciones. Decimos amén. Y no solo posiciones aquí dentro del templo, sino posiciones por fuera también que van a entrar en función ya pronto. Posiciones para parquear los transportes, posiciones que tienen que ver con las aulas, los baños, y que son posiciones necesarias para mantener el buen gusto en este lugar para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante entender que el ujier debe aceptarse y debe reconocerse como importante en el ministerio de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es llamado ministerio de ujier. Lo tienen en pantalla para que no se le borre. Si le quieren tirar la foto, tíresela para que se le quede fijo aquí. Ellos pertenecen a un ministerio.
¿Cuántos dicen amén? Más que un grupo, escuche, ellos componen un ministerio de embajadores de amabilidad. Ahora, uno de nuestros más nietos, Mónica, testificaba con las palabras que le cautivaban a ella de cómo tuvo sus comienzos, y yo quiero compartirle de manera muy breve a ustedes y decirle que los sugieres comenzaron en el Antiguo Testamento. Y es importante y digno de notar, evaluar, de que desde que existió allá el tabernáculo y después aún en el templo eran llamados porteros. Y tenemos allí en el Salmo 84, 1, el 4 y el versículo 10 nos habla precisamente de esa función de los sugieres. Y el salmista hacía referencia y decía, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, cuando él expresaba eso, decía, yo quisiera ser al menos un portero de ahí. Yo quisiera estar, pero ¿para qué? Para estar ahí, en la casa. ¿Cuánto da gloria al Señor? Pero es importante evaluar de que una de las funciones de los porteros del Antiguo Testamento también era recibir las ofrendas. Ve al sumo sacerdote Hilcías, así nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 4, y dice, dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recibido del pueblo y los guardianes de la puerta. Cada vez que ustedes vean la Biblia que habla de porteros y de los que estaban a las puertas, se está refiriendo a este equipo precioso que usted ve aquí. ¿Cuántos dicen amén? A ese grupo de hermanos que componen un ministerio de servicio. Entonces Jeremías se refiere a uno de esos porteros como un varón de Dios. El profeta Jeremías. Usted lo puede consultar en Jeremías 35, en el versículo 4. Él dijo, y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, y dice, varón de Dios. Y más adelante dice el versículo, guarda de la puerta. ¿Cuánto le dio el Señor? El que cuidaba allí a la puerta. Pero no queda ahí. El cronista en el Antiguo Testamento escribió de Salum. Y Salum era, dice, uno de sus hermanos que en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 19, encontramos que dice, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y dicen que guardaron la entrada. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces, hay un ministerio precioso que surge allá en el Antiguo Testamento, pero que no se quedó ahí. En breves palabras te llevo ahora al Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque aún en el Nuevo Testamento los sugieres estaban allí en el templo y se les dio a ellos autoridad. Quizás poco usual, pero evidentemente como guardias uniformados. En Hechos de los Apóstoles se menciona varias veces el capitán del templo. Fíjese, capitán del templo, y a los oficiales en conexión con arrestos y la Dirección General de Multitudes. Usted lo va a encontrar en los relatos del libro de los Hechos. Ahora, eran esos porteros sugieres los que cumplían las órdenes. Eran ellos los que obedecían al sumo sacerdote. Eran ellos los que actuaban incluso en persecuciones allí en el templo contra los apóstoles inmediatamente después de Pentecostés. Eran los sugieres. Lógicamente que el contexto ahora es diferente. Ellos estaban en una posición bajo un legalismo, fariseísmo que influía en su vida, pero usted está ahora bajo la dispensación de la gracia. ¿Cuánto alaba al Señor? ¿Verdad? Ahora, pero sí hay evidencia de que estaban ahí los que cuidaban la puerta. Jesús usó a sus discípulos para las funciones de ujieres en muchas ocasiones. Y esto es digno de notar y es maravilloso evaluar de que ellos llevaron a las personas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos, sin darse cuenta que estaban en función de ujieres, cuando alguien quería contactar al Señor, uno de ellos salía y vamos conmigo, te voy a llevar donde está el maestro. Y allí los llevaba, haciendo esa función de guía en medio de multitudes donde él estaba ministrando, pero ellos eran las personas encargadas.
En una ocasión él hizo una aguda advertencia a los discípulos y los que como mujeres habían trabajado de mantener alejados a los niños del maestro. Fíjense, ellos trataban de cuidar de que los niños, quizás poniendo orden, lo ve ahí a los discípulos como mujeres, ¿sí o no? Poniendo orden. Pero sin embargo, Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque había un contexto que regía y él tenía que dejar una enseñanza clara para que los niños fueran tenidos dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante evaluar también que en otra ocasión Jesús dirigió a los discípulos en la organización de una congregación, ¿saben? Mire, de más de 5,000 hombres. ¿Cuántos dicen amén? Porque habían 5,000 hombres que fueron alimentados, pero había mujeres y había niños. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Y a quién usó? A su equipo. Y les dijo, me hace falta que ustedes organicen todo el trabajo. Siente la gente de 50 en 50. ¿Cuántos dicen amén? Y le vamos a repartir aquí panes y peces a toda esta gente y lo vamos a alimentar nosotros. ¿Quiénes estaban ahí? Los discípulos en función de qué? De mujeres al servicio. ¿Cuánto la gloria al Señor? Entonces es importante, y luego Cristo también supliendo los inagotables panes, peces y los discípulos sirviendo a toda una multitud hambrienta. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos de la congregación reconocen el trabajo de los ujieres? Miren, son los primeros que llegan y son los últimos que se van. ¿No les dice nada a eso? ¿No le dice nada a eso? ¿Puede usted entenderlo en esta tarde? Es un trabajo digno de notar y de reconocer. Gloria al Señor. Hoy veremos 3 aspectos importantes que nos van a definir a estos embajadores de amabilidad. Y primero vamos a estar trabajando en que es un siervo fiel en la casa de Dios. Segundo, que es un reflejo de Cristo a través de la amabilidad. Y tercero, un embajador del reino mostrando hospitalidad y orden. Vamos a lo primero. Un mujer como el siervo, un siervo fiel en la casa de Dios. Primero, ¿qué hace ese siervo fiel en la casa de Dios? Servir con humildad y amor. ¿Cuántos dicen amén? Son ellos los que van a servir con humildad y amor. Jesús dijo en Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día el concepto de siervo ha sido cambiado. Hay lugares donde usted va y la gente hace así y dice, yo soy el siervo. Y lo mío es estar aquí, el siervo. Los demás son los que tienen que hacer para mí. Ese es el concepto de mucha gente, confundida en la posición de siervo. Y totalmente contraria a lo que Jesús dijo. El que sea mayor de ustedes, ¿qué dice? Sea vuestro servidor. ¿Cuánto alaban al Señor? Si tú crees que eres grande, bueno, según tu tamaño sirve entonces. ¿Cuántos dicen amén? Así que miren, a mí me toca un montón. ¿Ya? ¿Va entendiendo? Entonces, sea el servidor. El ujier no sirve por reconocimiento humano, sino como un acto de amor a Dios y a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el ujier está llamado a servir. Está llamado a ser un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que más debe caracterizar al ujier es servir voluntariamente. Y hacerlo como leímos en el versículo, hice énfasis al principio, de corazón. Nadie me tiene que mandar, nadie me tiene, o tengo que, no. Tengo que hacer lo que me corresponde hacer en mi posición, lo voy a hacer de buena gana, lo voy a hacer con gozo, lo voy a hacer con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay una cosa que le enfaticé a este grupo era que realmente deben hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Pero ¿sabe algo? En esto hay que tener presente que en ese servicio usted no lo va a hacer para satisfacerse a usted, sentirse usted realizado simplemente, sino que los demás sean los bendecidos y los realizados.
Un mujer nunca va a estar caracterizado en satisfacer su propia necesidad, sino la posición de los demás. Sí, amén. Amén. Hay algo más que podemos ver en un mujer siervo fiel en la casa de Dios, y es que es una persona que ha asumido un llamado de responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Un llamado de responsabilidad. En el Antiguo Testamento los levitas eran responsables del orden y la logística en el templo. De la misma manera, hoy el mujer cuida la atmósfera en el templo. ¿Cuántos dicen amén? Cuidan la reverencia en el templo, cuidan la hospitalidad en la iglesia. No es un puesto menor, sino un ministerio de gran valor. Decimos amén. Ellos son los encargados en proveer el buen fluir del bienestar, del orden, de la reverencia y de lo que le honra al nombre de Dios en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Es importante entender, hermano, que el mujer está puesto para eso. Sí, aleluya. Amén. Como ese siervo de Dios. Algo segundo, y es que el mujer refleja a Cristo a través de la amabilidad. Mire qué palabra, refleja a Cristo. ¿A través de qué? Amabilidad. Yo no sé si usted está en algún lugar donde le han atendido con mucha amabilidad. ¿Verdad? ¿Le ha tenido esa experiencia? Y usted sale tan impresionado, sale tan satisfecho, sale contento. Incluso si va a un lugar donde le han tratado así, aunque no haya resuelto su situación, se va con la satisfacción de que lo han tratado con amabilidad. Amén. Porque es así el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuánto más a lo que debe caracterizarle que debe a través de su persona reflejar a Jesús? Sí, aleluya. Reflejar la persona de Jesús. Y cuando hablamos de amabilidad, estamos hablando, ¿sabe de qué? De un fruto del Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? La amabilidad tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo no puede darse el lujo de permitir en su vida la grosería, el maltrato. ¿Escuchó? El que tiene el Espíritu Santo tiene que darse el lujo de que las personas puedan ver en él la amabilidad que estuvo en Cristo. Sí, aleluya. Ese Jesús que dijo, el que a mí viene, no le he hecho fuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese Jesús que verdaderamente se apasiona porque la gente llegue hasta él. Ese embajador de amabilidad que caracteriza al Ujiel es precisamente dotado por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23, allí la palabra nos recuerda esa amabilidad, el fruto del Espíritu Santo. El Ujiel demuestra este fruto con una actitud de ¿qué? De bienvenida. ¿Cuántos dicen amén? Una actitud de bienvenida, haciendo que cada persona siente el amor de Dios desde el momento en que entra a la iglesia. Cuando usted va a Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos dicen amén? Y miren cuando habla la última palabra, templanza, está hablando de una persona que tiene dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque usted llegue y le hable mal en la puerta o le ponga una cara estirada, no sé cómo usted le dirá allí, o una cara larga, él le va a sonreír. ¿Cuántos dicen amén? Él le va a decir que te sientas a gusto en la casa de Dios. Con una sonrisa. ¿Cuántos dicen amén? Ha habido testimonios grandes de mujeres que le han cambiado la vida a una persona en la puerta del templo. Sí, amén.
Testimonio de que le ha cambiado el día a una persona en la puerta del templo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? O le ha cambiado la vida allá afuera en el parqueo. Escuche. O le ha cambiado la vida en cualquiera de los lugares o posiciones dentro de la casa de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué? Por su amabilidad. Sí, amén. Esta palabra debe caracterizar al Ujier en todo momento. ¿Cuántas gracias al Señor? Entonces es importante que entendamos, amados, que el fruto del Espíritu nos ha dado para que lo vivamos y lo pongamos en práctica. Eso es para todo el que tiene el Espíritu Santo. Amén, amén. Con toda gloria. Ahora, es importante también evaluar y considerar aquí de que como uno que refleja a Cristo a través de la amabilidad, debe ser también una persona, mire, que sea luz en medio de la necesidad. Luz. El embajador de amabilidad o Ujier es aquel que transmite luz, que irradia luz. La gente puede ver en su rostro y en su aspecto, ¿sabe qué? La luz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es importante evaluar ahí, porque muchos llegan a la iglesia con cargas, personas que llegan con preocupaciones, personas que llegan con luchas internas, pero un saludo amable transmite luz. ¿Cuántos dicen amén? Una sonrisa transmite luz, una sonrisa genuina. No ficticia o fingida, fíjese. Una sonrisa que salga por naturaleza. Así de simple como tal vez pudiéramos decir. Como un simple Dios te bendiga y una sonrisa, usted está transmitiendo luz. ¿Cuánto da gloria al Señor? Puede marcar la diferencia esa sonrisa en el corazón de alguien que necesita esperanza. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Ven? Entonces es importante evaluar esto. Ahora vamos a evaluar lo tercero. El Ujier como embajador del reino. Mire qué lindo. Aleluya. Un embajador de qué dije? Del reino. No es un embajador simple aquí de la iglesia, no, del reino de Dios. ¿Cuánto la gloria del Señor? Se le ha usado una palabra clave que decía y que lo aprendió en clase en sus palabras aquí delante. Y es que aprendió a no solo ser mujer en este lugar, sino donde quiera que vaya, ser mujer del Señor. Amén. ¿Cuánto da gloria? Es lindo y es bueno, porque el mujer que se apasiona en lo que hace, donde quiera que vaya, va a ir dispuesto a servir. Amén. ¿De acuerdo? Entonces vamos a evaluar ahí. Embajador del reino. Es decir, cuando hablamos de la palabra reino, estamos diciendo un embajador del cuerpo de Cristo. Ya no de la iglesia Nueva Vida solamente, sino en el lugar que vayas o te encuentres, eres un embajador. No vas a dejar la amabilidad guardada aquí. Cuando cada uno de ustedes viaja a uno de sus países, tienen que llevar esa amabilidad con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que llevar el compromiso que han hecho con Dios de servir con toda transparencia, con todo amor y con toda vocación. ¿Estamos claros? Entonces ahí está nada. Eso me caracteriza ser un embajador del reino. Ahora, hay algo importante que aprendemos aquí. Y es que como embajador del reino representa el carácter de Cristo. Carácter de Cristo. Y cuando evaluamos el carácter de Cristo, nosotros tenemos que considerar algo. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Cuántos quieren aprender de él? ¿Para qué dijo él que aprendiéramos? ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Amén. Entonces en 2 Corintios 5:20 podemos ver lo que dice la palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire qué palabra da Pablo aquí. Y es digno de notar que el embajador representa a su rey. Pero ¿cómo lo representa? Con honor, con excelencia. Cuando hay un embajador en un país y es un embajador que está en otra nación representando su país,
ese embajador va a representar los intereses de su reino. Sí, amén. ¿Sí o no? Ustedes, embajadores de amabilidad aquí en la iglesia, representan los intereses de su rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Y por eso donde quiera que usted vaya, usted es un representante del reino. Usted es un embajador de Cristo, porque el Cristo está en usted. Entonces eso nos habla y nos dice que usted representa a ese rey con honor, pero lo representa también con otra palabra que se llama excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Servir con excelencia al Señor. El mujer es un representante de la hospitalidad y el orden de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Fíjense, entonces digno también de notar aquí de que el mujer, como un embajador del reino, va creando siempre un ambiente de reverencia y de orden. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero nunca que se dé la idea acá de que la gente diga señalando, ahí viene el regañón. Sí, ya. Ahí viene el que está señalando todo. Pues, cállate, que mira, viene. No lo veía así. Míralo como representante del reino. ¿Cuántos dicen amén? Míralo como que usted puede decir, es verdad que le apasiona servir al Señor por el buen orden y la reverencia en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Entonces es importante que entendamos y lo miremos en realidad como Dios lo mira. Ellos son representantes del reino. Ellos son celosos en guardar la hospitalidad y el orden en este lugar. Sí, amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, en ese ambiente de reverencia y orden, Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto lo saben? Amén. Dios es Dios de orden. Quiero decirte, Dios no ha cambiado. Hay gente que cree que Dios ha cambiado. No, lo que cambiamos somos nosotros. Mi Biblia dice que Dios es inmutable. Que Dios es uno de sus atributos. En Dios no hay mudanza. En Dios no hay sombra de variación. ¿Estamos claros? Entonces Dios realmente es el que de cada uno de nosotros pide que nos comportemos como es debido y que realmente cada uno de nosotros seamos personas que aprueban el orden, el buen gusto y que aprueban la organización. Amén. A Dios le gusta todo de lado. Sí, amén. Lo mostró no desde el principio de la creación. Sí. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué dice Génesis al comienzo? ¿Estaba qué? Desordenada y vacía, pero llegó Dios. ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer a Cristo? Desordenada y vacía, pero llegó Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estaba la iglesia sin los sugieres? Un poco desorganizada, pero cuando llegan los sugieres, llegaron los sugieres. A poner orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque servicio tras servicio en este lugar. Y como se comparte el templo con otra iglesia, pues unos que se van y queda aquí que siempre hay algo que acomodar y que arreglar. ¿Sí o no? Ahí vemos esa capacidad y esa destreza y decimos, llegaron los sugieres. Muchos de ustedes no perciben eso. Muchos llegan ya para el servicio, quizás en el tiempo de oración o terminando para comenzar el servicio, pero no vio lo que quedó detrás de la fachada. No vio lo que quedó al comienzo, antes de usted llegar. Y muchos terminan el servicio y se va inmediatamente para su casa, pero no vio el trabajo del ujier. Ujier quiero decirte, pero hay un Dios que sí te ve. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el ánimo en esta tarde, ¿cuál es? A que sigas poniendo ese orden. Dios es Dios de qué? De orden. En 1 Corintios capítulo 14, 40 nos habla de ese Dios que es Dios de orden. Ahora, el ujier es clave para mantener el respeto y la armonía en la congregación. Por eso es que dice 1 Corintios 14, 40, que todo se haga decentemente y con orden.
¿Cuánto alaban al Señor? Pablo poniendo orden donde la iglesia de los Corintios. Háganlo, pero con decencia, en orden. Amén. Entonces su trabajo permite que la adoración y la palabra fluyan sin interrupción. Cuando hay orden, se saca el mayor aprovechamiento del servicio. ¿Usted escuchó? Usted es edificado, es ministrado, es bendecido y sabe una cosa, usted va a disfrutar al máximo todo lo que Dios le ha traído. Pero donde hay reverencia, donde hay desorden, algo se escapa. ¿Sí o no? ¿Ven? Para eso están los sugieres. Entonces es importante entender esta realidad de ese Dios al que servimos, que es un Dios de ¿qué? De orden. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, para concluir en esta tarde, conclusión en esta tarde, el Ujier tiene ese llamado a servir con excelencia. Y sabe una cosa, el servir con excelencia dice mucho. La palabra excelencia habla de lo máximo en su totalidad de entrega. Es decir, que cada uno de ellos tiene que esforzarse por rendir al máximo dentro de su capacidad y personal. Ellos están encargados de que todo cuanto van a hacer, lo van a hacer con el mejor deseo y el mejor gusto, dando gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante considerar aquí que esa excelencia, fíjese, si usted como iglesia no lo sabía, tocamos hablando de excelencia con los Ujieres desde todo tipo de enseñanza en cuanto a función de Antiguo, Nuevo Testamento. Hablamos de todo lo que representa el Ujier, la persona del Ujier. Hablamos incluso de concentrarse aún en ellos también, porque es una de las partes que aprendieron ellos, pero hasta tocamos su aspecto personal. Porque la excelencia va dada hasta del buen aspecto personal, hasta todo lo demás que hemos trabajado algo aquí hoy y ellos han aprendido en clase. Amén. Es decir, que no evade ni deja fuera lo físico, no. Desde tu apariencia personal hasta todo lo que representa el espíritu. Decimos amén. Todo eso marca la excelencia. Entonces, el ministerio del Ujier es una oportunidad para glorificar a Dios. Ellos están dentro de ese marco, en esa oportunidad para glorificar a Dios a través de su servicio. No es solo una tarea organizada o organizativa, sino un acto de amor y de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando un mujer sirve con pasión, con humildad y con amabilidad, Dios es glorificado. La iglesia es edificada y las almas son impactadas. ¿Escuchó? Te lo repito, estas tres cosas importantes. Escuche, cuando realmente el Ujier cumple con su función en la excelencia, Dios es glorificado, primero. Amén. Segundo, la iglesia es edificada. Y tercero, las almas son impactadas. Todo el que llegue a este lugar será impactado. Será tocado. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío final en el día de hoy? Si eres Ujier, recuerda que tu servicio es valioso. Si aún no lo crees, ora para que Dios te use como un siervo y un embajador de su amor en su casa. ¿Ven? Entonces, que cada Ujier pueda escuchar un día estas palabras con las que yo termino en esta tarde. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esta tarde queremos que cada Ujier pueda seguir en esa función de ser un embajador de amabilidad. Amén.